El imperio global de ateos versus el reino de Dios. Los ateos tienen su imperio en la tierra. Y Dios también tiene su imperio, que en la Biblia se llama reino de Dios. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, se habla de dos etapas dentro de la era cristiana. De una etapa cuando las naciones de la tierra no estarían engañadas. Las naciones no estarían persiguiendo a los verdaderos seguidores de Dios. Esta etapa se llama la de los 1000 años, popularmente conocido como el milenio. 1000 años, dice la Biblia. Milenio quiere decir 1000 años. Durante esta etapa se disfruta de libertad religiosa, como en la actualidad estamos disfrutando de la preciosa, de la gloriosa libertad religiosa. Bendición, diría este servidor, que las generaciones del presente realmente no sabrían apreciar adecuadamente. Durante más de 1500 años de la historia de la era cristiana, los cristianos fueron perseguidos. No todo el tiempo, pero muy a menudo, muy a menudo. Solo desde hace unos 400, 500 años para acá, en algunos países, en otros no tanto tiempo, la mayoría de los países del mundo garantizan libertad de culto. En este mismo pasaje de Apocalipsis, el capítulo 20, se identifica otra etapa antes de la segunda venida del Señor, la etapa del poco de tiempo. Y claramente se dice que durante el poco de tiempo Satanás volverá a engañar a las naciones, implicándose, y de hecho se dice en el libro de Apocalipsis y en otros pasajes, que las naciones volverán a perseguir a la iglesia auténtica del Señor. En estos días, desde hace aproximadamente 25, 30, quizás 40 años hasta el día de hoy, hay ciertos movimientos para restringir la libertad de culto, aún en este país. Y hay una oposición abierta contra Dios y su pueblo. Muchos miembros de la Iglesia del Señor ni siquiera están conscientes de esta batalla. Nos conviene estar al tanto. Así que, por lo tanto, la pregunta se debe a estas enseñanzas y a estas circunstancias. ¿Acaso estemos presenciando ustedes y este servidor y el mundo nuestro, la iglesia completa, preparativos acelerados para la transición del milenio de libertad religiosa al poco de tiempo el que precede la segunda venida de Jesucristo? Mi convicción personal después de muchos años de estudio es que realmente estamos viviendo el milenio, siendo el rasgo principal de esta etapa la libertad religiosa que gozamos. En esto no soy dogmático, de modo alguno. Vamos a hablar primero un ratito sobre el imperio de los ateos, escépticos, irreligiosos, etc. El tema no es muy agradable que digamos, pero de ahí vamos a pasar en la última mitad del mensaje a presentar al reino de Dios, que estos dos imperios están encontrados desde la antigüedad. Estudiando sobre este tema, encontré una página en el Internet cuyo título en inglés es Welcome to the Atheist Empire. Así mismo dice, amados. Así mismo dice. Bienvenido al imperio de ateos.
Así dice el sitio. Y debajo del título en el sitio de internet dice en letras, en palabras ahí, en la fotografía o en la gráfica, 0 ovejas. Esta es la visión del imperio de ateos. Que ningún ser humano siga a Dios alguno. Se someta a Dios alguno. Que ningún ser humano siga o se someta a otro ser humano alguno. Aunque tal persona haya sido nombrada conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. La visión y el programa o la proyección de este imperio de los ateos se recoge también en las palabras debajo de la gráfica. Dice el autor de este sitio, esta es la revolución y la evolución más allá de la plaga. Y cuando leí esa última palabra me pregunté, ¿y eso? ¿Y qué plaga? ¿De cuál plaga se trata? Obviamente en el contexto del sitio se trata de la plaga de la religión, incluso la Iglesia de Cristo. Toda religión. Para los ateos, toda religión es una plaga sobre la faz de la tierra. Dice, abra sus ojos. Esto va dirigido mayormente a los jóvenes. Abra sus ojos y marche hacia el futuro. ¿Qué futuro? Un futuro sin Dios, sin ningún Dios, sin ninguna iglesia y por ende, realmente, sin ninguna esperanza. Parece erguido derechito sobre este terreno nuevo, que no es nuevo, sino muy viejo, el del ateísmo. David dijo, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Dice, un lugar purgado de ritual y dogma antiguos. ¿Qué quiere decir eso? De toda doctrina, de toda iglesia, de todo culto, de todo rito, de todo dogma. Este es el imperio de ateos. ¿Cómo es este imperio? En el mismo sitio se dan unas cifras. Alrededor del mundo hay 850 millones de ateos agnósticos, que quiere decir, un agnóstico es una persona que dice, bueno, quizás Dios exista, pero yo no sé, así que yo no tengo convicción sobre el asunto. O irreligiosos, sin religión. O sea, una de cada 10 personas. A la derecha de la gráfica, este número de 850 millones constituye el cuarto grupo más grande en términos de creencias sobre la faz de la tierra. Echemos un vistazo al ateísmo en el mundo de actualidad. Se dice que los datos sobre la demografía del ateísmo son difíciles de cuantificar. No voy a abundar en este punto en el momento. Al menos el 2.5% de la población del mundo es atea, el 12.7% no pertenece a ninguna religión organizada. En Japón, solo el 15% dice creer en Dios. En Israel, cerca del 50% de los israelíes nacidos étnicamente judío se considera secular, sin religión, sin Dios. Pasemos a la China, la República Popular de China. Según las últimas estadísticas oficiales sobre aquel país, la población en el 2010 era de 1.338.299.500. 1.000 millones y además 338 millones más. Según fuentes del Internet, aproximadamente el 15% de la población de la China es atea. Estamos hablando de un mínimo de 200 millones de personas adultas. A la derecha, el 59% dice ser no religioso. Puede que la cifra sea mayor, hasta un 80%,
o menor hasta un 30%, porque algunos chinos definen como religión la práctica de costumbres tradicionales. Pasemos a la Europa y resaltamos los países más ateístas de Europa. El porcentaje de ciudadanos que dice no tener creencia en un espíritu, en un Dios, cualquier Dios o cualquier fuerza vital. Francia, el 33%, amados. La República Checa, el 30%. Países Bajos, Holanda, 27%. Bélgica, 27%. Estonia, en el oriente de Europa, 26%. Alemania, el 25%. Suecia, el 23%. ¿Qué hay en Estados Unidos de América? En el año 2008, el 15% afirma no tener religión, equivalente al 34.2 millones, y estamos hablando desde luego de adultos. Declarándose ateos el 1.6% y agnósticos el 2.4%. En el Canadá, el 23% afirma no creer en ningún Dios. México, 3 millones no creen, pero esa cifra es un poco engañosa. Dicen que muchos de los ciudadanos de México que realmente en su corazón son ateos, se identifican por temor a represalias sociales, etc. Se identifican como religiosos. Brasil, hasta el 14% no cree. Uruguay, el 12%. Argentina, indiferentes a la religión, ateos, escépticos, el 11.3%. Chile, el 8.3%. Ateos son ateos o agnósticos. Y en Colombia, pues la cifra baja, el 1.9% dice no tener ninguna religión. A la derecha, la fotografía es de la Convención Americana de Ateos, celebrada todos los años. Miles de personas se congregan, jóvenes, adultos, mayores de edad, etc. Ahora vamos a meditar, reflexionar un poco sobre todo esto. El que ya exista en nuestro mundo el imperio de ateos en la actualidad, ¿acaso, amado oyente, le parezca un hecho de poca importancia? De ser así, este servidor quisiera invitarle a considerar sobriamente los frutos de algunos imperios ateístas, oficialmente ateístas, de los siglos XX y XXI. No estamos hablando de la Edad Media, no estamos hablando del tiempo del Imperio Romano, sino de los siglos XX y XXI. Vamos a dar un repaso breve, comenzando con la China, la República Popular de China. Desde el año 1966, ¿se fijan en la fecha? Aproximadamente 35, 40 años. ¿Cuántos aquí tenemos más de 40 años de edad? Casi todos. Esto ocurre durante nuestra vida, amados. Esto ocurre. ¿Qué ocurre? En primer lugar, quisiera llamar atención a la pancarta china ahí a la derecha. Una propaganda oficial del gobierno ateo de China. Ateo chino destruye con un marrón enorme artefactos religiosos, libros de Confucio, de Buda, Biblias en cantidad, crucifijos, imágenes, etc. Y vamos a ver lo que se dice ahí acerca de este movimiento que había en la República Popular de China en los años indicados. La ideología marxista-leninista se oponía a la religión. Aquí no estamos hablando de política, sino de religión y de condiciones sociales, etc. Y desde los primeros días del dominio comunista en China, estamos hablando de China, de la China y no de la Rusia, se le dijo a la gente que se convierte a Dios. Se le dijo a la gente que se convirtiera a Dios. Así dice. Estoy leyendo bien. ¿Están leyendo ustedes conmigo? ¿Están conmigo? ¿Cómo dice ahí? ¿Convertirse a qué? Al ateísmo. El Estado dice a la población, a los ciudadanos,
convertirse al ateísmo. Convertirse al ateísmo. Eso sucedió hace poco tiempo, comparativamente en la línea del tiempo de nuestra era. Durante la campaña que la llamaron destrucción de los 4 antiguos, templos, iglesias, mezquitas, monasterios y cementerios fueron clausurados. Vamos a proyectar que eso pasara en Estados Unidos de América, que pasara aquí, en esta parte del mundo. Fueron clausurados, saqueados, destruidos o convertidos en otros usos. Los marxistas chinos declararon la muerte de Dios. Dios ha muerto, nunca existió, no existe ahora. Líderes religiosos fueron arrestados y enviados a campamentos. Muchos budistas tibetanos fueron forzados a punta de pistola a participar en la destrucción de sus propios monasterios. Llamo la atención a las gráficas a la derecha, fotografías. La primera, una fotografía tomada durante aquel tiempo en la República de China. En esa fotografía vemos a disidentes torturados bárbaramente. En la fotografía de abajo, muchos, miles, cientos de miles de libros quemados, libros de Confucio, incluso la Biblia, etc. Volviendo al lado izquierdo, consecuencias de la revolución cultural. Estamos hablando de un imperio de ateos. De 3 a 20 millones fueron muertos. Millones sufrieron mutilaciones permanentes. Esto es increíble, escalofriante en verdad cuando uno lee la historia. 100 millones fueron perseguidos, torturados, ultrajados, encarcelados, hostigados continuamente, denegados atención médica. Sus propiedades fueron confiscadas, sus identidades sociales borradas totalmente. ¿Cuánto a la juventud? No veo mucha juventud aquí en esta tarde. Me gustaría en verdad compartir esta información con muchos jóvenes, con las nuevas generaciones, para que tengan por lo menos algún conocimiento de la historia, no la historia muy antigua, de siglos antes de Cristo, sino de lo que ha pasado en el siglo XX y está pasando en parte también hasta en el siglo XXI. En aquel tiempo en la China, la juventud de las ciudades fue llevada forzosamente a áreas rurales, donde se les obligó a abandonar toda forma de preparación académica normal, en preferencia a las enseñanzas propagandistas del Partido Comunista de China. Mao Zedong, fue endiosado durante décadas por una gran parte de la población china. Su pequeño libro rojo era la Biblia de los chinos. Se están fijando atentamente en las fotografías. Mao Zedong, una pancarta de él, frente de él, un grupo, me parece que son jovencitas. Cada una tiene su Biblia roja. El pequeño libro rojo de Mao Zedong. En la otra fotografía vemos una parte del ejército de aquel tiempo, el ejército del gobierno. ¿Y qué tienen ahí levantada en la mano? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen levantado en la mano? La Biblia de un imperio ateo. ¿Y qué es la Biblia de un imperio ateo? El pequeño libro rojo de Mao Zedong, que en ese libro, desde luego, se enseñaba todos los preceptos del comunismo ateo. En una provincia que se llama Mongolia Interior, hay una cifra sobre lo que pasó en aquella provincia, 790,000 perseguidos. De estos 22,900 fueron golpeados a muerte. 120,000 mutilados. En Tibet, 6,000 monasterios fueron destruidos. Pasemos a hablar de otro imperio ateo, de nuestros tiempos. Un imperio que fue establecido en el año 1922 y cayó
en el 1981. ¿De cuál estamos hablando? De la Unión Soviética, de estados socialistas. Este imperio se hizo muy poderoso en la tierra, muy agresivo, pero duró solo ¿cuántos años? 69 años nada más. Sorprendentemente, un imperio tan poderoso de repente se desmorona. Pero era en su día un imperio oficialmente ateo, sumamente poderoso. En la fotografía, miembros del Partido Comunista. Era necesario ser ateo para pertenecer al Partido Comunista. Dentro de todos los ateos de la Rusia, había una organización que se llamaba Unión de los, ¿están leyendo conmigo? ¿De quiénes? Los sin Dios. Se identificaban públicamente así y esas palabras, las palabras que dicen beligerantes ateos, no fueron añadidas por este servidor, sino que ellos se identificaban de esa manera. Unión de los Indios Beligerantes Ateos. En el año 1941, la Segunda Guerra Mundial, esa organización contaba con 3.5 millones de afiliados, tenían 96,000 oficinas a través de la Unión Soviética. ¿Qué fue su propósito? Eliminar la religión, popularizar el ateísmo en escuelas y todo aspecto de la vida. Su eslogan era luchar contra las religiones, luchar por el socialismo. Y ahí a la derecha, la pancarta rusa, propaganda oficial del gobierno, donde los obreros echan a Jesucristo a la basura. En aquel país había unas organizaciones secretas como la NKVD, la KGB, etcétera, etcétera, que promovían abiertamente, fuertemente el ateísmo. Las víctimas de estas organizaciones policíacas secretas fueron o muertos de inmediato o fueron enviados a campos de labor forzada. Había matanzas masivas. Ahí a la derecha, el dictador más famoso de la Unión Soviética, Joseph Stalin. Él estaba en el poder desde el 22 del siglo pasado hasta el 53. Estaba leyendo después que este varón era personalmente responsable por la muerte de más de 1 millón de personas. Él, no contando sus agentes, su ejército, la policía, sino él personalmente mandó a matar a más de 1 millón de personas. Ateo él, muchos millones de víctimas, más de 1 millón en el 37 y 38, fusilados, encarcelados, torturados, mueren de hambre. Miles de líderes religiosos muertos, hasta el 90% de las iglesias, sinagogas, templos y mezquitas cerrados en la Unión Soviética. Atea, ejemplo de lo que sucede cuando un pueblo se vuelve al ateísmo. Rápidamente, la Alemania nace. Casi todo el mundo sabe que este imperio, que este gobierno, causó la muerte de más de 6 millones de judíos. Aunque no fuera un gobierno oficialmente declarado ateo, sin embargo, los fundamentos, los principios de este gobierno, de los nazis, eran totalmente en contra de Dios y los principios bíblicos. Camboya, Pol Pot, era el dictador que causó la muerte de millones y millones de personas, y así se mencionan otros países. ¿Saben ustedes que hasta en México, en el siglo XX, durante la primera mitad del siglo XX, había un gobierno oficialmente ateo? Desconocía este servidor ese hecho interesante. Y el que estuvo en el poder, pues, permaneció así durante unos 20 o 25 años, si mal me acuerdo. Preguntamos, ¿acaso todo esto le tengas en cuidado, ya que vivimos con tanta libertad?
con tantas bendiciones. No viene ningún oficial del gobierno por ahí investigándonos, presionándonos, tratando de cerrar este local, impedir que lleguemos aquí. Estamos gozando de casi perfecta libertad religiosa. ¿Acaso esté pensando usted que nada ni remotamente parecido a lo que hemos presentado pudiera pasar en su mundo, en nuestro mundo de mañana? ¿No sabe usted que ateos, escépticos y religiosos, libres pensadores, quieren dominar a usted, a mí, a nuestro mundo? ¿Imponerle a usted, a mí, su creencia, su doctrina? Su doctrina dice que ningún Dios existe, que el ser humano es un animal, el superior de todos, pero al fin y al cabo, meramente un animal, sin espíritu o alma. Ellos se creen superiores con derecho de gobernar. ¿No sabe usted que Dios profetiza un imperio de naciones engañadas para el futuro? Tema que tocamos en la introducción. Como ejemplos, ahí a la derecha, en la parte inferior, vemos las portadas de 2 libros populares en el Internet, en los medios de comunicación. El título del primer libro a la izquierda dice, God hates you. Así dice el título del libro. Dios te odia. Ódialo para atrás, dice el subtítulo. A la derecha, Hating God, odiando a Dios. Y así como estos dos, cuando uno entra en el Internet y busca libros, recursos, temas relacionados con el ateísmo, se le llena pantalla tras pantalla tras pantalla de títulos de información de toda categoría. Pues los ateos, escépticos y religiosos, etcétera, están aprovechando este medio del Internet para hacer crecer grandemente su imperio de ateísmo en estos días. Me fascina la gráfica ahí a la derecha arriba. Hay una gráfica muy popular entre creyentes en Dios donde la mano de un ser humano se extiende así, con el dedo así, tratando de tocar una mano que representa la mano de Dios. El hombre tratando de alcanzar a Dios y Dios al hombre. ¿Qué diferencia de aquel cuadro, qué diferencia hay entre aquel cuadro y el que estamos viendo? En vez, ¿qué dice, hermano Nelson? En vez de el ser humano tener la mano así extendida hacia Dios, lo que tiene es un puño. ¿Qué quiere decir? Contra Dios, guerra contra Dios. Los ateos son muy agresivos. Lo que me preocupa a mí, amados, muy sinceramente en parte, no que pretenda este servidor dominar todo esto bien porque está muy complicado y todo. No que pretenda este servidor entrar en juicios, etcétera, pero tengo una preocupación profunda en mi alma al escudriñar todo esto. Lo que dice la Biblia, lo que profetiza la Biblia, a mi entender. Lo que ha pasado en tiempos muy cercanos al nuestro. La preocupación mía es que esté acercándose un verdadero tsunami de ateísmo, formándose y acercándose rápidamente hacia nosotros. ¿De qué se trata? De grandes masas de niños y adolescentes secularizados. Secularizados. Y eso quiere decir sin religión. Indisciplinados, desobedientes a padres, obsesionados con juegos y videos digitales. Muchísimos de esos juegos y videos sumamente violentos, sensuales, sexuales. Obsesionados también con medios sociales, como si fueran la cosa más importante de toda la vida. No pueden vivir sin sus aparatos que hace posible la comunicación social. Una gran masa de niños y jóvenes y adolescentes, adultos jóvenes,
poco o nada interesados en Dios, Biblia, iglesia, normas morales, vida productiva. Y ahí, sin abundar, a la derecha, algunas fotografías que ilustran en parte lo que estamos presentando. Pienso que todos estos niños y jóvenes muy pronto serán los adultos de mañana. Dentro de 10 años, 15, 20 años, 30 años, ya no estaré aquí, se supone, en el transcurso natural de la vida, pero ellos sí, y serán los adultos de mañana. Pensemos un momentito en esto. Serán los maestros, secularizados, efectivamente ateos o escépticos, etc. Maestros, profesores, consejeros, esos niños que vimos en la pantalla anterior, son los mismos que aparecen aquí. Crecidos, así serán. Presidentes. ¿Qué les parece un presidente ateo? Y por colmo, homosexual también. Y los homosexuales tienden a ser ateos. Tenemos que hablar con claridad, eso es una realidad. ¿Por qué? Porque ese estilo de vida se condena en la Biblia. Digan lo que digan ellos, se condena rotundamente en la Biblia, por Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Así que su tendencia es no creer en la Biblia, no creer en Dios. ¿Qué les parece un gobernador así? Senadores, representantes, ya hay unos cuantos. Ya hay unos cuantos en el gobierno de este país. ¿Y se sabe quiénes son? Se sabe. Hay organizaciones que los identifican por nombre. Su orientación sexual, su creencia o falta de creencia religiosa, etc. Alcaldes, jueces, administradores de instituciones educativas, gubernamentales, sociales, comerciales, científicas, de salud, religiosas, padres, madres, psicólogos, psiquiatras, doctores, ateos. Hay un doctor ateo en Caguas, Puerto Rico. Caguas, Puerto Rico. Declarado ateo. Tiene su sitio en el Internet. Es miembro de organizaciones internacionales de ateos. Se burla del cristianismo. Escribe en contra de Dios. Un doctor profesional, ateo. Y religiosos al mando del mundo. ¿Cómo será el mundo nuestro o de ellos del mañana? Un mundo gobernado por irreligiosos. Precisamente, de entender este servidor siquiera un poco de lo que comunica el libro de Apocalipsis, se proyecta ese tipo de mundo para el poco de tiempo que precede la segunda venida del Señor. Confrontando todo esto, me pregunto, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos, hermanos? Unos pequeños consejos para mí y para todos. No ser secular, materialista, hipócrita, yo mismo como cristiano, esposo, padre y abuelo. ¿Saben por qué hay tantos ateos en el mundo? Una razón fundamental es la hipocresía de los cristianos. El irreligioso contempla a la iglesia, ve a los mercaderes del sectarismo, etc. Y dice, todos son un montón de hipócritas. Yo no creo en Dios, no creo en el Dios del cristianismo, etc. No creo en iglesia, en Biblia, etc. Hay que luchar contra ser hipócrita. Y nosotros también en la iglesia del Señor, ¿sí o no? Esa es mi lucha, la lucha suya. Dividir lo que afirmamos ser. Si yo lo soy, secular, materialista, etc., con toda probabilidad lo serán también mis hijos, nietos, bisnietos y aún mi cónyuge. Tener yo una fe personal informada, inteligente, consecuente, iluminada, sólida, fundada en amplio conocimiento, lógica irrebatible y convicciones fuertes, es una forma de combatir al ateísmo. Y estoy tocando grandes temas por encimita. En esta mañana yo estoy delante de ustedes como cristiano. Decir yo soy cristiano es decir,
algo muy grandioso de verdad. Afirmo creer que realmente existe el Dios creador, dado a conocer en la Biblia y revelado en lo creado. Soy su imagen y no mero animal, producto de la evolución. Lo afirmo delante de ustedes. ¿Cuántos de ustedes lo afirman? Amén. ¿Con cuánta convicción? Me hago la pregunta. ¿Respalda mi afirmación, mi conocimiento, el conocimiento que tenga yo de Dios, mis ejecutorias, mi conducta, mis atributos morales, esta afirmación? ¿O contradice mi conducta a diario y afirmación de ser cristiano? Ya vamos terminando en breve. Vamos a hablar un poco sobre el glorioso reino de Dios que se contrapone al imperio de los ateos. Y aquí hablamos de lo bello, de lo bonito. Este reino es todo lo contrario del reino de los ateos. Los ateos desconocen el verdadero reino de Dios, juzgan y denuncian al cristianismo, conociendo solo a reinos religiosos corruptos formados por líderes religiosos carnales. ¿Conoce usted al reino verdadero de Dios? Algunos de sus atributos son: este reino de Dios no persigue a nadie, no derrama ni una gota de sangre, no mata, no explota económicamente, no esclaviza a tradiciones, ritos o credos humanos, hace bien a todos, ofrece esperanza, ennoblece al ser humano, apoya atributos positivos, es espiritual, celestial. Como dice el Señor, no es de este mundo, no es material, secular, mundano, corrupto. El reino de Dios y de Jesucristo es eterno. El imperio de los ateos, juntamente con los reinos de escépticos, humanistas, hedonistas, irreligiosos e indiferentes, todos pasarán, todos pasarán. Esto es lo que ha pasado en el mundo hasta el día de hoy. Rusia se levanta, dura solo 69 años. Todos pasarán a la larga. En cambio, el reino de Dios, purificado y glorificado, permanecerá para siempre. Amado, dos reinos están empeñados en conquistar a usted, joven, adulto joven, persona de mediana edad, mayor de edad. Esos dos reinos son el reino del mal y el reino del bien por el otro lado. ¿Cuál escoge usted? Meditando en todo esto, si usted no pertenece al reino de Dios, ¿a cuál reino pertenece? Pertenece a alguno. Y si no pertenece al reino de Dios, pues pertenece al reino. Bueno, usted dice, pero yo no soy ateo. Pero la indiferencia hacia Dios y la Biblia y la religión y la iglesia del Señor en particular coloca a usted en el reino del mal, la indiferencia. Así que es importantísimo, si usted cree en Dios y cree en la Biblia, tomar públicamente y oficialmente posición en el reino. ¿Desea hacerse ciudadano del reino de Dios? Cristo habló de este tema durante su ministerio, diciendo que para ser ciudadano del reino celestial es necesario nacer del agua y del Espíritu. Vamos a leer las palabras. Invito muy cariñosamente a cualquier persona que no esté en el reino de Dios como ciudadano fiel a que pese bien estas palabras del Señor, que tome la decisión de obedecer las condiciones para ser admitido al reino de Dios. Dice el Señor: de cierto te digo, él estaba hablando con Nicodemo, un maestro de los judíos, que el que no naciere de agua, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino ni puede verlo, el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, bautizarse, sumergirse en el agua,
y del Espíritu, sumergirse en la palabra, en las enseñanzas del Espíritu Santo en la Biblia, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, nacido de nuevo. Dios admite al alma obediente a su reino, reino eterno, reino espiritual, reino glorioso. Vamos a cantar el himno de invitación. Y quien quisiera pasar al frente, pues este servidor está aquí para recibirle con amor en representación de esta congregación y de la iglesia del Señor en todo el mundo. Puede pasar con confianza.